La última vez que prediqué, antes de verdad, de un mensaje especial que tuvimos hace poquito, estuvimos hablando sobre Sansón y vamos a volver a Sansón y sobre todo en Jueces, capítulo 16, y vamos a leer en el verso 28 en adelante. Jueces 16, 28 en adelante, y estaremos tratando sobre la caída, pasos, pasos para la caída de un ungido. Se llama el mensaje de este domingo. A los que aún no saben o no te han inscrito, desde el viernes hasta el domingo vamos a estar trabajando en la escuela bíblica de verano de este año. Desde el viernes, comienza el viernes a las 3, ¿no es, hermanos? 3 de la tarde, ¿verdad? Amén. Lo que están confirmando ahí. Viernes a las 3 y luego entonces tenemos también el sábado en la tarde y el domingo en la mañana, que va a ser el culto dominical, pero vamos a estar concluyendo ahí nuestra escuela bíblica de verano. Por tanto, no puede quedarse. No me hagan como con las mujeres, ¿verdad? Como con el Congreso de Damas, que le dije, el domingo es el culto para la iglesia, aunque esté la actividad, la iglesia debe venir el domingo. Y ahí unos hermanos se me quedaron, caballeros, y después me dijeron, di que no, y no era para las mujeres. No, hermano, yo no le dije eso. Es lo mismo ahora. La actividad de los niños, específicamente para los niños, es el viernes y el sábado. Pero los padres que vengan a acompañar a los niños, también le tenemos actividad para ustedes. Entonces, puede venir con su hijo, puede soltarlo allá, que va a haber hermanos y hermanas atendiéndolo, y usted va a recibir aquí también una actividad que va a ser para usted. Por tanto, puede venir el viernes, el sábado y el domingo. Tenemos muchas cosas interesantes para su hijo, para su hija. Por tanto, no lo deje, ¿verdad? En su casa. Y sobre todo los que son de la casa, que son los que estamos trabajando la actividad. Bueno, vamos a poner nuestros pies y vamos a estar leyendo en Jueces 16 y verso 28. Amén. Jueces 16 y verso 28 en adelante. Y dice la palabra del Señor. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre los que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Padre, gracias por tu palabra. Hoy vamos a tratar un tema, Señor, que yo sé que va a trabajar la vida de algunas de estas personas que estamos aquí, Señor, comenzando por mí. Y te pido que tú nos ministres y nos guíes en él. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. El tema de hoy que estamos tratando, que vamos a tratar, se llama los pasos para la caída de un ungido. Y nosotros comenzamos hace varias semanas hablando de Sansón y decíamos primero que Sansón es uno de esos personajes, yo diría que de la historia, como aquí existe en República Dominicana. Dios le bendiga a mi hermana Patricia. Como hay algunos personajes en la historia de
de hasta esta nación, que son personajes que uno mismo no entiende si son buenos o son malos, ¿verdad? Si te ayudaron o te desayudaron, si son buenos ejemplos o son malos ejemplos, porque son como personajes como que están en el medio de las cosas. Entonces, así mismo es Sansón. ¿Sansón fue un héroe o Sansón fue un villano? ¿Verdad? Cada quien, leyendo la historia, puede llegar a su conclusión. Eso sí, yo le puedo decir que Sansón cumplió con lo que el Señor le envió a hacer. Bueno, de la forma incorrecta, sí. Es más, perdió su vida cumpliendo con eso. Pero tarde o temprano, Sansón hizo lo que el Señor le dijo que le iba a hacer desde el principio. Muchas veces nosotros también somos así. Vamos a cumplir con lo que Dios nos dijo que íbamos a hacer, pero lo hacemos por vía de dolor en vez de por la vía fácil, por la vía cómoda, por la vía que Dios nos está enviando. Yo les decía la última vez, y no sé cuántos se acuerdan aquí, que Sansón era nazareo. Y le explicaba ahí claramente que un nazareo era una persona llamada por Dios para cumplir específicamente algunos requisitos. Y que el nazariato tenía también unos requisitos que debía cumplir. Uno de ellos era que nunca en su vida tomara bebida alcohólica. Para ser un nazareo no se podía tomar bebida alcohólica porque era una persona como apartada para Dios. También un nazareo no podía tocar las cosas muertas. O sea, si usted era nazareo, y le explicaba yo también que en la parábola de el buen samaritano, el Señor le explica específicamente al pueblo que había también unas reglas que la gente que tenía un oficio en el Señor debía cumplir, pero que posiblemente esas reglas tenían también otras reglas superiores a esa que debíamos ver cómo la tratábamos. Ejemplo, si usted era un levita o usted era un sacerdote, usted no podía tocar a alguien muerto, a alguna cosa muerta, porque inmediatamente tenía que pasar 30 días fuera de todo lo que tenía que ver con Dios, y después tenía que lavarse, después que cumplía ese tiempo, por 7 días consecutivos para que usted sea santo y apto para esto. Por tanto, cuando en la parábola del buen samaritano, ellos ven un hombre casi muerto, no sé si se acuerdan de esa parábola. Amén. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Hay pocos que se acuerdan. De este lado nadie. Amén. Entonces, en la parábola del buen samaritano, porque ahí no me levanta mucho la mano, dice Cristo que había un hombre que fue asaltado y golpeado por ladrones y lo dejaron por muerto. Y entonces pasó primero un levita y lo miró y lo dejó ahí. Luego pasó un sacerdote, lo miró y lo dejó ahí. Pero luego pasó un samaritano, o sea, alguien que no era judío, y tuvo misericordia de ese judío y lo llevó a una posada, curó sus heridas y le pagó todos sus gastos. Y por eso él fue llamado el buen samaritano. Los levitas y los sacerdotes tenían una excusa válida delante de su fe, de su religión, que era que si ellos lo tocaban, entonces no podían ministrar. Pero no entendieron que salvar la vida de ese hombre era más importante que su religión. Era más importante que ministrar en ese momento. Era más importante que estar limpio. Salvar la vida es más importante que hacer las cosas religiosas que el Señor verá hasta nos mandó a hacer. Y por eso el buen samaritano es un buen samaritano, porque él no tuvo
nada que ver con eso y tocó. Por lo tanto, era más o menos una regla así, la que él tenía el nazareo. No podía tocar nada muerto, pero tampoco podía pasar navaja por su cabeza, o sea, no se podía recortar, así como estoy yo, bello, hermoso, así. Amén. No podía ponerse bello como yo así, no. Tenía que dejarse el pelo largo y esa era una regla también del nazariato. Aleluya. Pero también el nazariato le daba ciertas bendiciones a Sansón como un llamado de Dios. Eh, tenemos un nazareo muy famoso en la Biblia, que muy poca gente habla de eso, y era Juan el Bautista. Juan el Bautista era un nazareo y él por eso vivía lejos de todo el mundo, usaba pieles y nunca se cortó el cabello. ¿Usted no también se acuerda de eso en la Biblia? Amén. El que bautizó a Jesús, Juan el Bautista. Bendito sea el Señor. Tengo mucho eco aquí. Pasos para la caída de un ungido. Primero, aleluya, este ungido que fue Sansón no obedeció, ¿verdad?, a su llamado en específico, ni hizo caso a sus padres. Sansón dice aquí en el verso 14 que él decidió cuando ya creció que iba, que le gustaba o miró con buenos ojos a una mujer que no era de su pueblo, sino que vio una mujer filistea de Timna, porque la primera mujer filistea, aunque nosotros hablamos de esto, de Sansón, no fue Dalila, no señor. Había una mujer antes de Dalila que Sansón vio y se enamoró de ella porque Sansón no le gustaban, parece, las mujeres de su pueblo. Y si usted quiere fallar como ungido, lo primero que tiene que hacer es ver una mujer que no sea de su pueblo o un hombre que no sea de su pueblo. Si usted quiere fallar como cristiano, lo primero que tiene que hacer es enamorarse de alguien que no sea cristiano. Porque eso el Señor le llama yugo desigual. Y dice la palabra, no te unas en yugo desigual con los impíos. Bendito sea el Señor. Porque inmediatamente Sansón puso la mirada en una persona que no era de su pueblo, entonces tenía una cultura y unos dioses que iban a ser de influencia para él. Esto le pasó también a un personaje bíblico muy famoso entre nosotros, que dice la Biblia que fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, que fue el rey Salomón. El rey Salomón, aun con toda su sabiduría, dice la Biblia, que tomó muchas mujeres que no fueron del pueblo del Señor y que esas mujeres condujeron su corazón hacia la idolatría. Aleluya. Asimismo, conduciría el corazón suyo hacia la idolatría si se unen en, en una unión con alguien que no sea una persona de la fe. Usted me dirá entonces, pastor, pero yo llegué al Señor y ya yo tenía mi esposo y mi esposo no es cristiano. Ya yo tenía mi esposa y mi esposa no es cristiana. Entonces yo le digo, eso es otra cosa. Ya había mujeres aquí diciendo, ay Dios mío, me van a decir que qué bueno, va a soltar ese hombre. Aquí me apoya la Biblia, no, es otra cosa. Dice la Biblia en 1 Corintios 7 que así como fuiste llamado, así te quedes. Bendito sea el Señor. Que si fuiste llamado soltero, ¿verdad? Entonces, cuando te cases, cásate con una persona de tu fe.
Si fuiste llamado, ¿verdad? Sin pareja, entonces cuando busque una pareja, tiene que ser una pareja de tu fe. Pero que si ya vienes con alguien que no es de tu fe, que no es cristiano igual que tú, sino que tú aceptaste al Señor después de estar junto con esa persona, entonces dice la Biblia que que si él quiere seguir contigo, porque eso también, otra cosa, si esa persona decide, yo voy a seguir contigo después de que tú seas cristiano, entonces, ¿qué te debes quedar con esa persona? Ahora, si esa persona te dice, yo no vivo aquí con cristianos en esta casa, entonces dice la Biblia que él te dio una carta de repudio y por tanto usted dice, bueno, pues yo sí quiero seguir a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo sí voy a seguir al Señor. Aleluya. Pero la Biblia no dice que deje a tu hombre impío, no, sino que ores por él, que lo santifiques y que esa unión se hace santa porque ya tú santificas a tu esposo o tú santificas a tu esposa. Yo sé que mucha gente miraron para abajo y dijeron, ay Dios mío, Luis no, Luis dice, gloria a Dios por eso. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero nunca en la Biblia llama a un ungido a unirse en yugo desigual con alguien que no sea de su pueblo. Si tú eres una persona ungida para el Señor, ungida quiere decir llena del Espíritu Santo, llena de Dios, apartada para buena obra, apartada para la obra del Señor, entonces tú también debes buscar a alguien que sea del pueblo del Señor. Sansón no lo hizo así. Primero él ve una joven en Timna, filistea, y él le dice a su padre y a su madre, aleluya, que le tomaran la joven para sí. Y le dice a su padre, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Aleluya. La respuesta de Sansón habla más de los ojos carnales que de los espirituales, porque su padre simplemente le había dicho, no hay mujer, aquí hay cientos de mujeres, miles de mujeres, ¿por qué tú no tomas una de tu pueblo? No, la que le agrada a mis ojos, la que le agrada a mi corazón, la que yo siento por esa persona, es una mujer filistea y de Timna. Y yo quiero que tú la tomes para mí. También el papá fue flojo porque debió decirle no, pero es difícil, hermana Luz. Ey, es jodón alguna vez. Cuando se ponen ahí esos muchachos, aleluya. Cuando se ponen esos muchachos, difícil. Pero nosotros debemos honrar el consejo sabio. En Proverbios 1:8 dice la palabra, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Cuando nosotros escuchamos la instrucción de nuestros padres, dice la Biblia que nos va bien en el camino. Aleluya. Pero cuando nosotros desobedecemos la instrucción de nuestros padres, no nos va bien en el camino. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia que si nosotros honramos a nuestros padres y a nuestras madres, es el primer mandamiento con promesa. Y dice la Biblia que largos días vamos a vivir sobre la tierra. Por tanto, joven y adulto desobediente, te digo que si obedeces la instrucción de tus padres, dice la Biblia que hay promesa para ti. Aleluya. Yo pensé que me decía amén. Aleluya.
Aleluya. Sus padres le aconsejaron, pero él respondió, tómame esta mujer porque ella me agrada. El orgullo se activa cuando la persona oye consejo, pero sigue su propio deseo. Mucha gente oye el consejo o quiere consejo, pero cuando el consejo no le agrada, cuando el consejo no va con lo que yo quiero, entonces inmediatamente el orgullo en esa persona se activa y dice, ja, yo sé más que ese pastor, que es lo que él me está hablando. Yo sé más que mi papá. Y yo no soy el profesional en mi casa. Y yo no soy el que sabe más de todas estas cosas. Oye, y que hablándome a mí de finanzas, como que yo no soy el financiero. Ah, oye, hablándome a mí de construcción. Hermano, pero mire, tú no ves que está como la línea un poco torcida allí. Oye, a este, como que yo no he construido 200 casas. No, hermano. Escuchemos el consejo. Escuchemos, pongamos oído al consejo, porque dice la Biblia que en la mayoría, en el grupo de consejo de consejeros, está la sabiduría. Aleluya. Y cuando tengamos también cosas importantes que vamos a tomar, decisiones importantes que vamos a hacer, ¿por qué no pedimos consejo? ¿Por qué no? ¿Eres tú tan sabio que no puedes pedir un consejo? Si el Señor te ha puesto personas, ¿verdad?, que están ahí como autoridad para aconsejarte, ¿por qué tú tomas decisiones difíciles solo? Dice la Biblia sobre eso. No tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes tener, sino que pienses de ti con cordura, conforme al don que Dios te ha dado. Aleluya. Yo sé que tú sabes mucho. Gloria a Dios por eso. Tú eres el hombre y la mujer más sabia del mundo. Gloria a Dios. Tu sabiduría sobrepasa a Salomón. Yo lo sé. Pero, pero llévate de la palabra y busca consejo. Porque va a haber más sabiduría en esa decisión cuando lo hables con alguien sabio. Porque también algunas veces buscamos consejo de gente que usted sabe que no debe buscar consejo. En la palabra hay un rey que se llamó Roboán. Luego vamos a llegar ahí. Aleluya. Roboán fue el hijo de Salomón. Pero Roboán, al parecer, no se llevó de su padre, porque Roboán no fue nada sabio. Y Roboán llega una comisión cuando él toma el reino de las 10 tribus de Israel y le pregunta y le dice, Roboán, nosotros queremos servirte, pero bájanos los impuestos porque estamos difíciles. No nos da para comer. Y dice la Biblia que Roboán tomó consejo de dos grupos, de los ancianos del Israel y de sus amigos. Y los ancianos dijeron, sí, mire, verdad, bájale los tributos, bájale los impuestos. Así como tenemos que hacerle el llamado, Luis Abinadel, bájanos los impuestos, por favor. ¿Dónde se está publicando esto? Luis Abinadel, bájanos los impuestos. Por favor, bájanos los impuestos, Abinader. No nos suba ahora el punto 15 a punto 20, no, porque no nos va a dar para comer. Ya pagamos luz cara, agua cara, pagamos basura, pagamos gasolina 350. Luis Abinader, no, lo que tenemos un salario ahí, tenemos desde el 2017 que no nos indexan y seguimos pagando los mismos impuestos salariales, ganando menos. Por favor, Luis Abinader, bájanos los impuestos. Roboán, aleluya. Parece que Luis Abinader se juntó con los amigos Roboán y le dijeron, no le haga eso, sino súbele todo y dile que tú eres más duro que tu papá. Y Roboán le dio ese mismo consejo.
Yo soy más duro que mi papá y por eso le voy a subir los impuestos. Y si mi papá le cobraba 15, yo le voy a cobrar 20, le voy a cobrar 25. Y el pueblo se les separó y hubo guerra civil en su pueblo. Y se formaron dos reinos, reino del norte y reino del sur. ¿Por qué? Porque no oyó consejo de las personas adecuadas. Porque también usted oír un consejo de alguien que no es sabio, de alguien que no, ¿cómo te va diciéndole, mira, yo tengo dificultad con el trago, yo bebo, me da dificultad dejarlo. Usted va a ir donde una gente alcohólica. Mira, ¿qué tú dices si yo dejo el trago? ¿Qué te va a decir el alcohólico? ¿Qué te puede decir? No, hombre, eso tú sabes que tú lo controlas, eso, ¿verdad? Y él mismo no lo controla. Entonces, cuando pida consejo, también tiene que saber de quién está pidiendo el consejo. Aleluya. Para que haya también sabiduría en las palabras que te den. Un ungido puede caer por un mal consejo. Mire, eso es así, así. Aleluya. Tampoco el nazareo evitó la inmundicia. Aleluya. Y dice la palabra, no os contaminéis con ellos ni con sus dioses. Éxodo 20:23. Aleluya. Sansón, dice la palabra, que iba caminando y que de repente le sale un león y él agarra y mata al león y dejó el cuerpo del león tirado en un camino. Después de varios días, él pasa por donde estaba el león y había miel que se había hecho de un panal en este león y él tomó la miel y se la comió del cuerpo del león. Y yo le digo a ustedes, ¿eso estuvo bien o estuvo mal? ¿Y por qué estuvo mal? Porque a él le habían dicho como nazareo que él no podía tocar cosas muertas. Y hay cosas en nuestra vida de ungido que para nosotros no es nada. Ay, eso no es nada. Pero un poquito de miel que yo tomé y eso el Señor lo va a tomar en cuenta. Bueno, sí, sí, porque a ti te dijeron como nazareo que no tocara a los muertos. Entonces sí, y nosotros tenemos que cuidarnos de lo que Dios nos dijo que no hiciéramos. Si el Señor le dice a los jóvenes, huye de las pasiones juveniles, los jóvenes deben huir de las pasiones juveniles. Aleluya. Si, si hay algo que el Señor nos ha mandado a no hacer en específico, entonces no lo hagamos. No, porque eso no es nada. No, porque si yo nada más hice fue un chin. Ay, yo lo que cogí fue miel. Yo no. Es más, yo cogí esa miel por arribita. Pero peor, tomó la miel y se lo dio al papá y a la mamá sin ellos saber. O sea, lo hizo cómplice de su pecado. Aleluya. Porque hay cosas que para nosotros no son nada, pero que para el Señor no lo ve igual como nosotros. También el ungido debe andar en transparencia. Dice la Biblia, aleluya, que el que encubre sus pecados no prosperará. Al Sansón darle de comer de esa miel a sus padres y a su madre y no decirlo, también fue una antesala peligrosa para su caída espiritual. ¿Por qué? Porque se ve que tomó a Dios en poco. Aleluya. Y nosotros con cosas sencillas, con cuando nos estamos vistiendo, nosotros sentimos la reprensión del Espíritu Santo en lo que nos ponemos y no le hacemos caso. Ya con eso, usted le está faltando a Dios. ¿Usted sabía? El Espíritu Santo le dice, mira, no te pongas eso, porque no te cubre, porque se te ve algo, porque no está apto para ministrar, para subir al altar y predicar.
Entonces, usted no lo hace. Entonces está también tomando en poco la palabra del Señor que lo está corrigiendo a usted y a él. Aleluya. También Sansón no huyó de la inmoralidad. Dice 1 Corintios 6:18, huye de la fornicación. Sansón, dice el jueces 16:1, aleluya. Sansón fue a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Aleluya. Y como nazareo, él podía elegir una esposa, pero tampoco podía vivir una vida de esa forma. Sansón era también un hombre con muchos deseos inmorales en su corazón y eso lo llevó a la destrucción. Aleluya. Debemos huir y Sansón hizo exactamente lo contrario de huir del pecado. Y tampoco debemos dar lugar al diablo en nuestra vida. Dice Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Sansón se puso repetidamente en una tentación y terminó debilitándose. Yo quisiera leer eso aquí en Jueces 16:4, si pueden acompañarme. Dice lo siguiente. Jueces 16:4 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Se enamoró de una filistea en Tigna. Luego va y toma una mujer ramera también. Y por tercera ocasión se enamora de otra filistea llamada Dalila. Y dice que vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo puede ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén en juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y comenzó ahí el peligro grande para Sansón. ¿Por qué? Porque primero, Sansón era una persona muy llevada por sus emociones y por sus sentimientos. Sansón hacía justamente lo que le gustaba. Y si un hermano cristiano tiene peligro, es haciendo justamente lo que me gusta. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros tenemos un combate entre la carne y el espíritu. Y si nos llevamos de todo lo que nos gusta, ay Dios mío, entonces le estamos dando parte a la carne. ¿Nuestros gustos son malos? No, pero nosotros tenemos que pasar esos gustos por la palabra del Señor. Porque hay cosas que en realidad no nos aprovechan. Yo sé que a usted le gusta mucho la cartera y le gustan mucho los zapatos, ¿verdad? Que se ve hermoso con sus zapatos nuevos y su cartera nueva. Pero hija de Dios, tú tienes dinero para comprar eso. Si tú tienes ya 3 carteras y 4 zapatos nuevos, ¿para qué hay que comprar el quinto? Mejor ahorra. Aleluya. Yo sé, ¿verdad?, que te gusta a ti el pescado fresco y bueno así, porque tú eres una persona de buen comer, pero ya tú tienes mucho pollo en tu casa. ¿Por qué no lo preparas? Mejor ahorra ese dinerito y no sea glotón. No lo gaste todo, porque luego te va a hacer falta. Aleluya. O hay otras cosas, ¿verdad?, que yo sé que a todos nos conviene unas vacaciones, ¿verdad? De fin de semana. Gloria a Dios. Aquí tenemos a la hermana Bessie. Levante la mano, Bessie. Bessie se la consigue barata, las vacaciones, que ya.
Ella tiene una empresa de eso. La hermana, ve, póngase ahí, levante la mano. La hermana se la consigue barata. Gloria a Dios por la hermana. Hablen con ella. Y yo sé que te encanta eso, irte de resort una semana, pero van 5 risores al año. Ahorra, mi hermano. Te va a hacer falta. Oye, yo te estoy diciendo hoy, te va a hacer falta después ese dinerito. Por tanto, no debemos llamarnos tanto de los gustos. Yo sé que queremos vivir bien, pero van 4 remodelaciones en tu casa. ¿Tú no crees que ya es suficiente? Yo sé que tú quieres vivir, te gusta cambiarlo todo, gloria a Dios, pero mi hermano, vamos a durar un año por lo menos con la que tenemos y después hacemos otra. Aleluya. Porque si nos llevamos de esos gustos nuestros que son buenos, extraordinarios y extravagantes, también podemos caer. Bendito sea el Señor. Y el Señor nos llama a la prudencia. ¿Cómo se vive una vida cristiana? Buena, siendo prudente. El cristiano debe ser prudente en todo. Pastor, pero dígame más detalle que yo no te puedo decir con más detalle que en ti. Yo te puedo decir que ese prudente en mí, pero en ti no. Porque la religión sí lo detalla y te dice, no te ponga, no te quite, no haga esto. Pero ese posiblemente no sea el problema de tu corazón. El problema de tu corazón puede ser otro. Y tú tienes que ser prudente con el problema de tu corazón, el tuyo, no con el mío. El mío lo conozco yo. Y yo sé en qué yo debo ser prudente, ¿verdad? ¿A qué Dios me está llamando a ser prudente? Pero tú tienes que descubrir el tuyo. ¿En qué Dios te llama a ser prudente? Aleluya. Para que evites la caída. Aleluya. Porque conforme a la prudencia que vas a hacer, entonces también puede caer. El 9, confiar en la presencia de Dios, no en la experiencia pasada. Aleluya. Dice, no con ejército ni con su fuerza, sino con el espíritu, ha dicho Jehová. El error de Sansón fue pensar que saldría como antes, pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Aleluya. Cuando Dalila comienza a preguntarle, un hombre que le gustaban las mujeres extranjeras, se mete con una que resultó ser una sabia y lo vendió porque tanto juega con fuego que te va a quemar. Y esa viene y comienza a descubrir, le dice, oye, ¿cómo es? Ah, no, que tú me amarras 7 cuerdas de mimbre y ahí es. Cuando fue, no era. Después, que si tú me haces trenza, una trenza bonita con el pelo tejido, entonces no, ahí es. Ah, no, no era. Que si tú me amarras con cuerda nueva, entonces ahí dice, ahí no era. Pero tú estás jugando con el pecado, mi hermano. Tú no estás viendo que algo está tramando esa persona contra ti. Entonces, ¿por qué te quedas? ¿Por qué le da parte al pecado ahí? ¿Por qué quedarse hablando con ese compañero o esa compañera de trabajo hasta tarde? ¿Por qué razón? Tú estás viendo que hay algo extraño. ¿Por qué vamos al escondido? ¿Por qué razón lo hacemos? Tanto le damos ahí que nos quemamos, que el pecado mismo nos está tendiendo una trampa para agarrarnos ahí. Aleluya. Hasta que, aleluya, le descubre en realidad su fuerza y le dice a Dalila que nunca le habían cortado el cabello y que si le cortan el cabello iba a perder la fuerza. Y así pasó. Pero él entendía que iba a zafarse como siempre lo hacía, hasta que Dios mismo lo abandonó. Porque cuando jugamos con el pecado, Dios nos abandona. Aleluya.
Y muchas veces nos pasa que pedimos tanto una cosa que Dios no le agrada, que Él lamentablemente no la da. Y ahí viene, y ahí viene, dice la Biblia, el dolor y el crujir de dientes. Cuando Dios nos da eso que Él no quería darnos, pero que por nuestra insistencia, pues ven, para que tú veas de qué era que yo te quería librar. Tómalo. Ay, Dios mío, Señor, líbranos. Aleluya. También el ungido debe guardar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el de él mana la vida. Eso dice Proverbios 4:23. Sansón le descubrió pues todo su corazón a Dalila. Nuestro corazón debe ser descubierto solamente delante de Dios. Aleluya. Muchas veces confiamos todas las cosas a las personas equivocadas. Y nuestra confianza debe estar puesta primero en el Señor, nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y por último, y para terminar, aleluya, dice la palabra que ya cuando Sansón, lo tomaron los filisteos después de que Dalila lo traiciona, le sacan sus ojos y lo llevan a hacer la burla de ellos. El hombre que fue un conquistador, una persona que estaba siempre encima de esos filisteos, que era el que podía librar a su pueblo, que fue llamado a librar a su pueblo, ahora es la burla de los filisteos. Pero ellos no sabían que aún Dios puede perdonar, aleluya, aún a esos que están en dificultades. Y si nosotros caemos, porque podemos caer como hermanos y hermanas que somos, como seres humanos que somos, podemos caer. Tú puedes caer y yo puedo caer. No nos olvidemos de que Cristo tiene misericordia aún en los momentos de la caída. Aleluya. Muchos lo que han hecho es abandonar el camino del Señor cuando caen. Pero hay gente que son valientes, que lo que dicen es, aunque yo caí, no escuché el mensaje del pastor antes, sino que caí antes de, aleluya. O no me llevé de ese mensaje que el pastor dio aquella vez, que me cuidara, bendito Dios, para no caer. Pero aunque hayas caído, Dios puede restaurarte. Dios puede darte, aleluya, esa vida nueva que tú necesitas, darte el último respiro que tú necesitas. Aunque hayas caído, Dios puede levantarte. Aleluya. El Salmo 1, aleluya, dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será este como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Y ese es el hombre que escucha el consejo de Dios. Y ese es el hombre y la mujer que actúa prudentemente. Y ese es el hombre y la mujer que huye cuando el pecado se acerca. Aleluya. Y ese es el hombre y la mujer que queremos que tú seas, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aleluya. Pero hay otros que también son como el apóstol Pedro, que aún después de haber negado al Señor 3 veces, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Aleluya. Cuídame sobre eso. Pedro, ¿me amas? Apaciéntame por eso. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Aleluya. Porque aunque hayas caído,
Aunque, aleluya, aunque hayas descubierto tu nazariato, aunque le hayas fallado a ese principio, Dios tiene misericordia de ti. Y te dice, ¿me amas? Aleluya. Olvídate sobre esto. Háblale a los que aún no han caído, que se alejen de la caída. Aleluya. Restaura a esos que están en camino a caer para que no caigan. Que tu ejemplo de caída sea lo que el otro necesita para levantarse. Aleluya. Y este es el gran ejemplo de Sansón, que aunque haya caído, dice la palabra, que con el último respiro que le quedaba, pidió al Señor misericordia y le dijo, Señor, yo sé que te he fallado, pero dame fuerzas. Y dice la palabra que empujó los dinteles y estos cayeron sobre los filisteos. Y que ese día mató mucho más que lo que había muerto en todas sus otras batallas. Aleluya. Porque aún con tu último respiro, Dios tiene misericordia de ti. Aleluya. Aún con tu último respiro, Dios puede restaurarte para que hagas justamente lo que Él te mandó a hacer. Porque ¿cuáles fueron las palabras del Señor para, para los padres de Sansón? Aleluya. Que este niño iba a librar a Israel de los filisteos. Y ese niño libró a Israel de los filisteos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Por tanto, que hay alguien aquí que hoy quisiera que oremos por él, porque quiere aceptar al Señor o porque necesita fuerza. Dice, Señor, yo no quiero fallar. Aleluya. Puede venir aquí.